a este nuevo encuentro en el marco del Centro de Hermenéutica y particularmente de, bueno, lo que vamos a llamar el Seminario de Investigadores e Investigadoras en Formación. Bueno, hay un lindo grupo de trabajo, no soy yo solo, sino que somos varios, está Luciano, está Esteban Molina, en fin. Pero bueno, hoy nos toca, qué difícil presentarlo a Lucas, que es un amigo. Voy a intentar ser lo más objetivo posible, si es que se puede. Pero bueno, hoy nos toca escuchar, hablando de la escucha, a Lucas Fernández. Ahora lo voy a presentar. En principio quiero agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por participar de este encuentro, que con seguridad va a ser un lindo momento de reflexión. Así que bueno, les agradezco. Agradezco al Centro de Hermenéutica, a Laura Carugati, en fin, a Carlos, bueno, a todo el equipo del Centro de Hermenéutica por siempre, bueno, permitirnos tener estos espacios de encuentro y de compartir nuestras investigaciones. Así que bueno, muchas gracias. Como les decía, hoy nos toca escuchar a nuestro amigo Lucas Fernández Díaz, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín. Sus estudios giran en torno a la hermenéutica y la relación a la propia historicidad, de la lingüisticidad y las formas en las que las cosas vienen al lenguaje en correlación con el oír como principio básico de todo diálogo. Esto es, como imperativo de apertura hacia lo otro, en su relación dialógica con los diferentes modos de interpelación, historia, arte, lenguaje. Puntualmente su exposición de hoy lleva por título Comprensión y lenguaje, en verdad y método, caminos hacia una filosofía de la escucha. Ahora le doy la palabra a Lucas. Si les parece, hacemos, bueno, el momento de exposición de Lucas y luego, si quieren, si hay preguntas, en fin, la van dejando en el chat, y digo luego abrimos un espacio de diálogo e intercambio. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren decir algo más, Laura, Carlos, en fin, si no, ya le doy la palabra a Lucas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Dale, fuiste objetivo, muy objetivo. Solamente voy a hacer un comentario que no es formal, pero tampoco protocolar. Que bueno, que es agradecer al Centro de Hermenéutica, al equipo, a Diego, a Marina, a Laura, a Carlos por la invitación. Y lo que voy a exponer quizás sea un poco más en vistas a la conversación que podamos tener después. Yo no sé si pudiera compartir pantalla. Sí, ya está, Lucas, ¿eh? Dale. No sé si se ve bien allí. Ahora sí. Sí. Bien. Si se ve muy chico, me dicen logrando. Quizás no lea todo entero, y depende cómo estemos de tiempo, pues no querría ser demasiado extenso, vaya resumiendo. Así que si me salteo mientras ustedes leen, no se preocupen. Voy a comenzar. El propósito de esta presentación es incentivar una conversación. He creído que debía hacerlos partícipes en la preparación de esta exposición porque muestra una de las nociones fundamentales de la hermenéutica, el diálogo. Pero como no querría omitir el tema referente a los motivos que suscitaron esta presentación, hablaré a modo de preámbulo de su génesis. Diré entonces algunas palabras de aquello que no tenía pensado presentar. Por lo tanto, quisiera apelar a una especie de sinécdoque, que si se me concede que se puede resumir un único pensamiento en una frase, o que existen frases que sustituyen el todo y devienen después de un tiempo considerable adagios filosóficos. Por lo pronto me excusaré por recurrir a esta decisión en la teoría del fragmento de los románticos tempranos. Dicho esto, quisiera comenzar por hablarles de una oración que Gadamer presenta al final de Verdad y Método, escrita en cursivas,
matiz enfático que resalta la importancia de lo que se anuncia. Modo en que el autor tiende a llamar al lector. Allí Gadamer escribe: el ser que se puede comprender es lenguaje. Una oración extraña, porque entendemos lo que suscita en una primera lectura, una relación íntimamente cercana entre ser, comprender y lenguaje. Quizás sea una afortunada pero fatal imprecisión, pues la misma oración puede traducirse en diferentes lenguas, romances sobre todo, como sigue: el ser, coma, que se puede comprender es lenguaje. En la anterior veíamos que estas comas no estaban escritas. Esta diferencia en la traducción depende sin duda del exargo del intérprete, y de esta única oración, de la posible inscripción de unas comas, surge el motivo inicial de esta presentación que define las dos tendencias interpretativas que quisiera considerar brevemente. Que existan diferencias con respecto a la interpretación de una obra parece baladí, pero que se den diferencias en un solo sintagma es un problema extremo que debe interpelar a cualquier hermeneuta. Pero ¿por qué resultan tan inquietantes unas comas? Es una formulación que adolece de varias dificultades con respecto a cómo debe ser traducida la afirmación de Gadamer, que podemos resumir aquí de forma sucinta en A: una igualdad entre ser y lenguaje, según la cual el ser es lenguaje y además comprensible. Esto significa que no se puede presuponer un ser que no sea lenguaje. O bien la opción B, que entiende que hay experiencias que no son articulables lingüísticamente, es decir, que solo un pequeñísimo fragmento de ser es el que podemos comprender y además somos capaces de expresarlo y articularlo lingüísticamente. En A se da una igualdad entre ser y lenguaje, según la cual el ser es lenguaje y además comprensible, porque sostener la tesis de que no hay acceso al ser, sino a través del medium del lenguaje, alude, según la pretensión de Gianni Battimo, a un relativismo según el cual lo que es, en su apertura a la accesibilidad y por tanto a la comprensibilidad, depende de manera privilegiada de cada lengua histórica, y en tal sentido de cada comunidad lingüística y cada idioma, y en mayor medida, llevada al paroxismo, cada ser hablante interpreta diversamente lo que es, en la medida en que existe un acceso diferente al ser determinado por cada una de las lenguas históricas. Por el contrario, la interpretación B entiende que existen experiencias que no son satisfactoriamente articulables lingüísticamente, es decir, que el sentido de lo experimentado no puede agotarse jamás en el lenguaje, y solo un pequeñísimo fragmento de ser es el que podemos comprender, y por lo tanto somos capaces de expresarlo difusamente a través del medio lingüístico. Camino metafísico este último, porque si solo un fragmento de ser es comprensible y es capaz de acceder al lenguaje, se da el supuesto de que hay un ser que no es comprensible y no accede al lenguaje, que no es acreditable fenomenológicamente, pero que es propio de la condición finita que posee la existencia. Razón suficiente para extender el postulado de Jean Grondin, esto es, el camino metafísico de la hermenéutica. O solo es lenguaje el ser que podemos comprender, o todo el ser es lenguaje. Por consiguiente, expondré una breve recapitulación histórica que permite introducir y dar cuenta del viraje que desarrolla la hermenéutica en sus conceptos centrales, y de ese modo preparar el análisis ulterior en las siguientes secciones. Dicho esto, y con el propósito de que se entienda el viraje de la hermenéutica filosófica, relevaré un repertorio conceptual que remite a las transformaciones de las concepciones modernas de corte subjetivistas que desarrolla Gadamer adoptando la crítica expresa de la ontología fundamental. El tránsito, palabra que no me satisface, de la hermenéutica tradicional que se pregunta ¿qué debo hacer para comprender?, a la formulación trascendental ¿cómo es posible la comprensión? La primera pregunta refiere a una guía previa para poder comprender, y la segunda indaga las condiciones que posibilitan la comprensión. Pues bajo el efecto operante de la filosofía moderna, en particular la teoría del conocimiento,
la hermenéutica intentó desarrollar un órgano normativo para dilucidar el sentido originario que se encontraban en los textos a través de un proceso de apropiación comprensiva psicológica, con el propósito de restituir el sentido tal cual el autor original lo había formulado. Es decir, se trataba de reejecutar y trasladarse a los procedimientos intencionales genéticos para una reapropiación legítima y objetiva de lo dicho. Esto es, una arqueología del sentido, que orienta el programa de la hermenéutica moderna de cuño psicologista que se inicia en el siglo XIX. A grandes rasgos, puesto que las ciencias humanas e históricas involucraban procesos de comprensión, la hermenéutica, en tanto doctrina o arte que intentaba justificar la correcta comprensión, podía ofrecer las reglas basilares y parámetros de corrección que podían garantizar el estatuto científico de las ciencias del espíritu. Por lo tanto, la hermenéutica se presentaba como la disciplina auxiliar para llevar a cabo la tarea de una fundamentación. Debido a que muchos de los malentendidos que suscita verdad y método provienen de lo que Gadamer entiende bajo la denominación de hermenéutica, intentaré delinear, aunque de modo sumario, lo que significa desde, por decirlo así, su historia conceptual, es decir, elucidar las 4 formas más habituales y generales de definir los propósitos y la tarea de la hermenéutica. A hermenéutica se refiere a la simple práctica de la comprensión e interpretación en la actitud prefilosófica, o actitud natural, que no comporta todavía el auxilio de determinados procedimientos reglados, o cánones explicativos de corrección, que guíen explícitamente el modo en que dicha práctica se lleva a cabo. B. La hermenéutica puede entenderse como el arte de la interpretación de textos o lenguajes, esto es, cualquier tipo de transmisión significativa que porte sentido, en donde ya se presuponen procedimientos reglados y cánones que guíen el modo correcto en que dicha práctica se lleva a cabo, y que al mismo tiempo se encuentran definidos por cada área en la que operan los fenómenos de comprensión e interpretación. C. La hermenéutica se entiende bajo la denominación hermenéutica filosófica, en donde no se trata de un campo específico de la interpretación, sino que más bien se pregunta por las condiciones generales bajo las cuales puede tener lugar la interpretación y la comprensión, apuntando a los presupuestos que hacen posible la actividad interpretativa y a toda posible forma de apropiación comprensiva del sentido. Nótese que lo que se trata de tematizar ya en la actitud reflexiva fenomenológica es el punto A que vimos más arriba, bajo una peculiar modalidad de comprender, que remite a una posición trascendental expuesta al inicio de esta presentación bajo la interrogación o pregunta de cómo es posible el comprender. Y por último D, la hermenéutica se entiende bajo lo que se designa como filosofía hermenéutica. Se trata de una concepción específica de la filosofía en la que el fenómeno de la comprensión toma el centro del interés del debate y la reflexión filosófica. A partir de la estrecha conexión en que la hermenéutica se ve transformada mediante la orientación filosófica de Heidegger, Gadamer resume en un importante pasaje a la segunda edición de Verdad y Método su posición filosófica. Cito brevemente. Considero que Heidegger, dice Gadamer, en la analítica temporal del Dasein demostró de forma convincente que el comprender no es uno de los modos de comportamiento del sujeto, sino el modo de ser del Dasein mismo. El concepto hermenéutica aquí ha sido utilizado en este sentido. Denota la actividad fundamental del Dasein, la cual determina su finitud e historicidad y por lo tanto abarca el todo de su experiencia de mundo. El hecho de que el movimiento de comprender sea abarcante y universal no es una arbitrariedad o un constructo sobredimensionado de un aspecto unilateral, por el contrario yace en la naturaleza de la cosa. Fin de la cita. Es indudable que cuando se intenta elucidar el fenómeno de la comprensión, se asume que el significado proviene por entero del significado ordinario de la actitud natural. Ello vale incluso para los términos propiamente técnicos. Incluso cuando se apela a conceptos técnicos como sujeto o intuición, lo mismo tienen dado de antemano un sentido en su uso ordinario, que en parte resulta de sentidos filosóficos tradicionales sedimentados
y en parte de su transformación en términos del lenguaje ordinario mediante un cambio tropológico para su uso objeto. Las características de los conceptos filosóficos residen en cambio en el peculiar tipo de función que cumplen, función que puede caracterizarse a partir de la idea de dirigir la atención a ciertos aspectos de la experiencia y no a otros. La comprensión en Gadamer adquiere así un matiz originario, y se trata de un aspecto unilateral instituido de facto que sobrepasa a otras modalidades de comprensión del mundo, por ejemplo la comprensión científica del mundo, puesto que el comprender es el modo de ser del Dasein porque vivimos en el factum de la comprensión. Es posible ver aquí una continuidad en la argumentación trascendental que remite a la experiencia hermenéutica o a la vida fáctica. Esto significa que la perspectiva trascendental ha de tener un correlato específico de pregunta cuya estructura da cuenta de las condiciones necesarias para la indagación filosófica que hemos indicado al inicio. Una objeción común sobre esta manera de plantear lo que se denomina comprensión es la carencia del correlato objetual. Sin embargo, todo trato con el ente a la mano implica un horizonte precomprendido en la actitud antepredictativa de las relaciones referenciales del para, razón por la cual nos encontramos con un repertorio mínimo de familiaridad que nos orienta eficazmente en el mundo circundante y en el trato cooperativo con lo a la mano, que no implica un tipo de tematización objetivante en su formulación técnicamente formal que Heidegger expresa. Lo a la mano, cito, es comprendido siempre a partir de una totalidad de conformidad. Esta no necesita ser aprendida explícitamente mediante una interpretación temática. Esto voy a saltearlo, pero lo voy a explicar como mucho más fácil. Una de las críticas que se le hace a Heidegger o Gadamer es que el fenómeno de la comprensión, incluso desde el punto de vista semántico de la palabra, no parecía tener un objeto al cual dirigirse, o no se logra elucidar muy bien el correlato temático de objetos a los que apuntaría la comprensión, y que eso sería una especie de debilidad, digamos, en la red método, desde el punto de vista argumentativo. Ahora bien, la cuestión es que el fenómeno de la comprensión, digamos, es un tipo de modalidad que abre un campo de competencia, ¿no? De un trato de competencia competente justamente con los objetos de manera atemática. Digamos, ese correlato de objetos, justamente la carencia de él, es la virtud que tiene el fenómeno de la comprensión. Y por eso tiene un carácter universal, es decir, nos movemos en el mundo ya con una precomprensión previa. No hay un punto cero para comprender. O sea, esa carencia de objetos que a veces se critica justamente no sería una debilidad, sino que sería justamente la virtud que tiene el Verstehen en la hermenéutica. Bueno, pero seguiré remitiendo al giro ontológico mediante el lenguaje. Entro en la segunda sección referente al lenguaje. Por razones de prudencia haré una exposición sumaria de lo que creo puede ser relevante, asumiendo el riesgo de la omisión impuesto por la brevedad. Voy a diferenciar dos tipos de ontología, que las establece Stephen Gerald Crowell, que es un filósofo norteamericano, dentro de la tradición metafísica, entre una ontología entendida en términos arqueológicos, que es la línea que sigue quizás Grondin, Vigo y Ramón Rodríguez, como una disciplina que busca los primeros principios y causas del ser en general, que puede remontarse a la posición adoptada por Aristóteles. Y por el otro, una ontología entendida en estrecha relación con el medio lingüístico, en su peculiar carácter de manifestación y exhibición en la que tiene lugar la venida de la presencia del ente y su apertura a la comprensibilidad. Para ello, voy a aclarar un poco estos dos tipos de ontología. La pregunta por el sentido no se busca, por decirlo de alguna manera, por detrás de las cosas, sino en las condiciones que hacen posible la comprensibilidad. Una pregunta que remite a cómo es posible la comprensión. Es notorio que este tipo de enfoque remita y tenga una estrecha conexión con la filosofía trascendental, en la medida en que no se refiere tanto a una interrogación que intenta dar con aquello que está a las espaldas de las cosas, como su causa, por decirlo así, sino que apunta a definir cómo es posible la comprensibilidad o accesibilidad a lo que es. Interrogación que remite en mayor medida más al grado de las condiciones
a priorísticas de la comprensibilidad que al procedimiento causal que remite en sus diferentes versiones a una ontología. Si Heidegger postula el olvido del ser, Gadamer hará coextensivo este olvido en referencia al lenguaje. Rehabilitar el lenguaje no como un instrumento, sino como un medium a través del cual vienen y tienen sentido las cosas, medium con su peculiar carácter de manifestación y exhibición en la que tiene lugar la venida a la presencia lente y su apertura a la comprensibilidad. No se trata de un idealismo lingüístico, sino de la irrebasibilidad propia del lenguaje, la imposibilidad de pensar sin él. Una manera de elucidar la idea del lenguaje, que tiene en vista Gadamer, es la analogía que existe entre el lenguaje e imagen. La analogía entre el arte y el lenguaje pone de manifiesto el hecho de que la imagen, en el arte de la pintura y el cuadro, trae la presencia de lo representado no al modo de copia, es decir, no intenta hacer la reproducción semejante que refiere a aquello que representa, sino que la representación de la imagen es indiscernible de lo representado, que sin embargo, por ser representación no es igual a ella. Gadamer lo formula de este modo. La palabra y la imagen no son solo ilustraciones sucesivas, sino que son las que dejan que exista por completo lo que ellas representan. La imagen es un proceso de ser, en el cual el ser viene a la presencia visible y completa de sentido. En efecto, Gadamer explica, la luz que hace aparecer todo de manera clara y comprensible en sí mismo es la luz de la palabra. En esta cita, lo que se insinúa es la capacidad de apertura que porta el lenguaje como un iluminado. La metáfora de la luz refiere no a la capacidad de reflejarse las cosas en el lenguaje, sino de hacer manifiesto, o como lo formula el propio Gadamer, en la modalidad del venir al lenguaje. Por estas razones Gadamer formula que el mundo, yo agregaría el ser, es o se da en el ahí del lenguaje, es decir, aquello que el adverbio indica es el único ser del que se habla. Un último observo sobre este hecho, si se puede hablar de un Gadamer tardío y si hay alguna validez de su mirada retrospectiva sobre su propio camino filosófico, la tesis respecto a los límites del lenguaje emerge de manera relevante en una conferencia de 1984, destinada a una edición sobre la temática de evolución del lenguaje. Gadamer considera aquí ámbitos prelingüísticos como formas rudimentarias facilares que posibilitan formas más complejas de comunicación. Tal es el caso de la prosodia y el juego como modalidades primigenias para una ulterior modalidad más sofisticada. Pero existe un límite en la concepción del lenguaje, la palabra interior de la que habla Agustín. Se puede leer en el cierre de la conferencia, que Gadamer en este sentido proclama: finalmente se ha mostrado el más profundo de los problemas que han nacido fundamentalmente de los límites del lenguaje, dice Gadamer. Siento solo oscuridad donde en otros ámbitos de investigación ya juega un rol importante. Pienso ante todo en el psicoanálisis. Es la conciencia que echó adelante, en cualquier instante en que busca la palabra correcta, y esta es la palabra que alcanza al otro. Al mismo tiempo tiene la conciencia de que no la encuentra por completo. Un deseo insatisfecho por la palabra apropiada. Esto es probablemente lo que representa la vida y la esencia auténtica del lenguaje. Aquí se muestra una relación estrecha entre el irrealizable deseo del decir y el hecho de que nuestra existencia humana transcurra en el tiempo y ante la muerte. Sigue la cita. Se puede decir que estas reflexiones son síntomas de un acercamiento a Kant que correlaciona los límites del conocimiento a los límites del lenguaje. Reconsideremos ciertamente que la importancia de esta posibilidad no puede ser exagerada, pero hay suficientes indicios que apuntan a una solidaridad entre la hermenéutica y la crítica desarrollada por Kant. No quisiera dejar pasar que tales límites remiten a la posibilidad de la propia historicidad de la lingüisticidad y la forma en que las cosas vienen al lenguaje. El lenguaje como apertura del mundo, por retomar la expresión de la fuente. En tal sentido, Gadamer explica, cito, que el lenguaje parece frecuentemente incapaz de expresar lo que sentimos. Cara a la presencia desbordante de las obras de arte, la tarea de hacer en palabras lo que ellas nos dicen parece como una empresa infinita y una desesperanzada lejanía. Fin de la cita.
Se abre un lugar para el límite que posee el lenguaje, límite que acentúa que lo manifiesto no puede venir a la exhibición totalmente en el medio lingüístico, pero que pueda acceder al lenguaje en algún sentido. Es claro que la cuestión del lenguaje no es un tópico que concluya taxativamente en verdad y método. Más aún, el llamado, la interpelación polifónica de lo que llamamos tradición, habla de un lenguaje que nos exige una modalidad de escucha atenta para captar lo dicho e implica el desarrollo de una sensibilidad, una formación del tacto en vistas de establecer un genuino lenguaje. He comenzado esta presentación con una sola frase. Quisiera proseguir el leitmotiv y traer una frase que cierra verdad y método en forma de cita pero sin nota, que puede perfilar el camino hacia el lenguaje que tiene en consideración Gadamer después de verdad y método. Se trata de un apotegma célebre, según entiendo, ya estudiado por Heidegger, razón por la cual Gadamer opta por no dar referencias, solo la resalta tímidamente con unas comas. Es la frase poética de Stefan Georg, incluida en el poema La Palabra. Dice, cita Gadamer, ninguna cosa sea donde falta la palabra. Después de los textos de Heidegger, que se volvieron referencias casi canónicas, es difícil decir algo respecto al carácter aletheológico que posee la palabra poética. Me conformaré por ello con indicar algún matiz en Gadamer. La fuerza de la palabra poética yace en su capacidad de desvelamiento, pero en su peculiaridad, en una reducción eidéctica espontánea, como plantea Gadamer. Allí donde se da la palabra poética, resulta baladí buscar la confirmación y acreditación en la realidad efectiva. La puesta entre paréntesis y la neutralización del mundo es espontánea en la experiencia estética, porque las palabras de la poesía, por ejemplo, no necesitan una reflexión en las cosas, sino que se elevan por encima de lo que solemos llamar realidad. Y así la importancia de la verdad de la palabra. ¿Qué es la palabra, sino la que se sostiene en su ser más diciente como palabra poética? Gadamer recurre, para ilustrar esta idea, a la valencia óntica de la imagen, como autopresentación de ser, y como analogía del decir más diciente que vimos en la analogía entre lenguaje e imagen anteriormente. Si digo libro, por ejemplo, en el lenguaje coloquial tenderíamos a buscar alguno que confirme o acredite aquello que la palabra anuncia. Supongamos alguno que esté cerca ahora de nosotros. Cuando la palabra poética dice, no buscamos una reflexión, sino que traemos esa imagen que la palabra evoca a la presencia sin necesidad de referirla al mundo. De allí que Gadamer, siguiendo a Husserl, sostenga que en la poesía se da una reducción fenomenológica o una neutralización del mundo espontáneo. Se ha insinuado hasta aquí que el modo de exhibición del ser no puede ser separado del medium lingüístico, ¿no? Por el cual viene la presencia en detrimento, como he mencionado, del carácter instrumental del lenguaje, en estrecha conexión con el giro ontológico, que desemboca en un aspecto universal de la filosofía hermenéutica. Entonces el interés de la reflexión filosófica se vuelve hacia el núcleo que lleva a cabo tal desplazamiento. Esto es, desde el sujeto al giro hermenéutico, que pone de relieve el papel del lenguaje como lugar por el cual el mundo se hace manifiesto sin poder agotarlo en dicho medio. Todo parece indicar que la universalidad de la hermenéutica que da cierre a verdad y método puede remitirse así a nuestra finitud de la comprensión, evidenciado por el papel que juega el límite del lenguaje por un lado, y por el otro, el papel que el lenguaje juega para la reflexión filosófica como tema genuino que pone de manifiesto el giro hermenéutico. Ya voy terminando. Quisiera concluir con una indicación meramente programática y tentativa respecto a la prosecución de estas indagaciones, que sería, digamos, el aspecto de la investigación doctoral que estoy haciendo. Se trata en rigor de un conjunto de observaciones que surgen de las posiciones inmanentes, aunque no siempre explícitas, que la hermenéutica plantea. Existiría siempre el riesgo de lo superficial, pero creo que expondré algunas razones que harán viable la siguiente tesis. Gadamer expone una institución predominante en la historia de la filosofía, el privilegio de la percepción visual, como medio de comprensión del mundo. El alcance de esto puede que sea parcial, pero a partir de la modernidad se despliega una concepción de la verdad, ya sometida a los rigores metódicos de la ciencia, es decir,
a las condiciones de repetición iterativa que produce una subordinación del saber y la verdad a lo comprobable. Quisiera citar un breve fragmento que coloca una correlación distinta y ubica la hermenéutica, en cierto modo, como una hermenéutica de la escucha. Incluso a grandes rasgos, la hermenéutica puede ser el intento básico de poner de relieve el efecto determinante del pasado, de cómo puede afectarnos aquello que nos sale al encuentro desde la tradición. Gadamer explica que, y cito sus palabras, el auténtico acontecer solo es posible porque la palabra que nos viene desde la tradición y la que tenemos que prestar escucha nos alcanza realmente, como si nos apelara y se dirigiese a nosotros mismos. Fin de la cita. Parece que el privilegio de la visión aquí está desplazado, pues esta palabra que nos llega desde la tradición y la concepción de la pertenencia implican una correlación fundamental con el fenómeno del oído. Gadamer explica, cito otra sección, mientras que los demás sentidos no tienen ninguna participación inmediata en la universalidad de la experiencia lingüística del mundo, sino que solo abren su campo específico, el oír es un camino hacia el todo, porque es capaz de oír el logos. De esto, que el giro hermenéutico de la fenomenología invierte el sentido óptico ocular por el escuchar interpelar. En el artículo sobre el oír, recopilado en las conferencias de artículos del año 2000, que está fuera de las obras completas, Gadamer despliega el predominio imperante de la visión sobre los demás sentidos, que instituyó la concepción de la metafísica de Aristóteles y operó en toda la tradición humanística y en la conceptualidad de la filosofía. Aquí se puede considerar el giro desde el predominio de la ocularidad hacia una filosofía del oír. La misma idea muy acotada, esta tesis de Gadamer, está en la nota al pie 103 de Verdad y Método. Este lineamiento implica una reducción de la percepción o una desvisualización que abre paso al oírse hablar, o tal como lo plantea Gadamer, en referencia a la concepción agustiniana de la encarnación, a la palabra interior. Creo que no me he precipitado en esta tesis. La polifonía de la tradición implica dos aspectos que quisiera rescatar para terminar la exposición. La primera, casi imperativa. Tomo esta palabra en un sentido filosófico, con el fin de situarnos cerca de la interpelación o el llamado, lo que Gadamer frecuentemente denomina Angesprochen. Si ha de haber un diálogo genuino, el principio más básico es estar a la escucha de la palabra del otro. No alcanza a darla o tomar la palabra si no hay quien para escucharla. Esto parece baladí, pero implica una formación de un tipo de capacidad o sensibilidad que no es por naturaleza, sino adquirida y continuamente cultivada. Recurriré para terminar la presentación al momento paradigmático de la traducción, como el caso por el cual se intenta ejemplificar la conversación hermenéutica y el consenso, esto es, la posición de la alteridad en el diálogo y la fusión de horizonte. El diálogo y la traducción ejemplifican modelos paradigmáticos de la fusión de horizonte, que insisten en una dialéctica entre lo propio y lo extraño, sin sucumbir a una objetivación que retrotraería una posición de corte sujeto-objeto. Para ello, la apropiación no se sostiene, sino en un diálogo infinito, donde el llamado interpelante solicita una modalidad imperativa fenomenológica de estar a la escucha, tanto de la tradición, al otro, al aspecto, y a mundos lingüísticos ajenos, trazando puentes tal como el quehacer del traductor, cuyo sometimiento implica estar en dos mundos sin poder pertenecer del todo a ninguno. El traductor tiene que trasladar el sentido a un nuevo mundo lingüístico que es, sin embargo, una ejemplificación artificiosa seccional, por el que nos sometemos a la interpretación del traductor como el mediador que nos trae el mundo extraño devenido en una familiaridad para nosotros. El rasgo esencial es mostrar la situación hermenéutica en la que se encuentra por un lado el intérprete y los textos, en y a través del quehacer del traductor, y por el otro, el diálogo de los interlocutores que dan cuenta del consenso y el esfuerzo de hacer expreso el asunto del que se habla. Por lo tanto, lo que se intenta en ambos casos es dar con un lenguaje común que haga surgir aquello de lo que habla el texto.
Nuestro horizonte familiar, nuestra tradición, es ulteriormente proyectada hacia la comprensión de lo extraño, puesto que no es posible apropiarse de lo extraño si no es en comparación con lo ya familiar, es decir, por analogía con lo que es típicamente y desde siempre nuestro. Escuchar el lenguaje familiar, que traen formas de vida pasadas en una tonalidad reconocible en el presente, se vuelve indispensable sobre una situación entre lo infinitamente próximo y lo absolutamente distante. Voy a terminar aquí la exposición para abrir diálogos si es que surge algún intercambio. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Lucas. Realmente motivadora tu exposición. Festejo y te agradezco nuevamente por haber aceptado participar y exponernos tu investigación. Si quieren ahora abrimos a preguntas, no sé si alguien tiene ya alguna pregunta eh, para hacerle a nuestro Lucas. Claudio Marenghi, adelante. ¿Qué tal, Ariel? Gracias. ¿Qué tal, Lucas? Te felicito. Fue muy Hola. sólida tu exposición y, bueno, interesantísima toda la primera parte, ¿no? Sobre las dos vertientes de la hermenéutica gadameriana en apertura a la metafísica o no, ¿no es cierto? Como que hay dos grandes líneas ahí. La de Grondin, Alejandro Vigo, mencionaste a varios, ¿no? Y otra, Sí. tal vez más posmoderna, vos mencionaste a Bátimo, tal vez pienso en Rorty y otros autores que identifican más o igualan más ser y lenguaje. Pero la pregunta que se me ocurre a mí, que me interesa hacerte, es sobre la parte final, donde vos comentás cómo Gadamer, digamos, hace evidente que hubo un predominio del paradigma visual, ¿no? En relación a la comprensión en toda la historia de la filosofía, tal vez eminentemente en Husserl, ¿no? En la fenomenología, que está más cercano a él, y cómo a través de la transformación hermenéutica de la fenomenología con el primer Heidegger y después Gadamer, el paradigma, digamos, de la escucha, de lo auditivo, eh, cobra mayor relieve. A mí me gustaría preguntarte si hay algún lugar también para el ámbito de lo táctil. ¿Por qué? Porque viste que en la tradición fenomenológica hermenéutica, digamos, de las últimas décadas, también estamos presenciando un cierto giro carnal de la Sí. fenomenología, ¿no? Pienso, hay muchos autores, ¿no? Michel Henry, Marion, Ricoeur, Schmidt. Digo, en Gadamer, ¿hay alguna consideración del ámbito táctil y corporal de la experiencia en función a la comprensión? Mira, una de las dificultades que quizás tiene verdad y método, o quizás sea propio del talante, ¿no? De Gadamer, es que no tiene como formulaciones muy taxativas. Entonces, uno lo que primero se encuentra con verdad y método es con una erudición histórica que es apabullante, razón por la que es muy difícil en primer momento encontrar la voz de Gadamer. Y esto tiene que ver con el hecho de que él concibe la filosofía como diálogo con la tradición. Entonces, quizás no tenga como posiciones muy radicales, como al estilo de Hayek. El tema de la carne, yo creo que hay algunas menciones al tema de la encarnación en Agustín, dentro de la historia del lenguaje, de la concepción del lenguaje en Occidente. Pero es muy al pasar, porque en realidad allí la encarnación o la referencia a San Agustín siempre tiene el propósito de entender la concepción del lenguaje. Ahora bien, también es cierto que no sé si será lo mismo, porque hay una vertiente en Gadamer que tiene que ver con lo táctil, pero no en el sentido de la carne, sino de una especie de tacto o de intuitividad y o de sensibilidad, ¿no? Que es lo que toma de Helmholtz, un químico,
porque encuentra, digamos, dentro de la primera sección, intenta buscar Gadamer ciertas modalidades de comprensión que estén por fuera de la comprensión científica. Entonces, en la tradición humanista, por ejemplo, en la frónesis de Aristóteles, o en la capacidad de juicio en Kant, y en el tacto o la sensibilidad de Helmholtz, encuentra como un tipo de comprensión que no es el científico, pero que tiene otras características, digamos, pero que también allí hay una comprensión y un tipo de verdad. Digamos, a mí me parece que esa primera sección, que tiene que ver con el ámbito del tacto, pero no exactamente de la carne, sino de tener tacto en el sentido de la palabra común, ¿no? De tener sensibilidad o cierta intuitividad, sería como líneas de comprensión diferentes. Pero me parece que Gadamer no tiene como esa variante como si tiene autores como Merleau-Ponty, por ejemplo, o por Michel Henry, ¿no? Que tiene trabajos muy interesantes, ¿no? Pero me parece que la respuesta, no estoy seguro, no quiero ser deshonesto. Pero yo me animaría a decir, así para salir casi del paso, ¿no? En la pregunta, creo que no. Sí, lo que hay es como formas del saber, si se quiere, o formas de la comprensión, diversas. La del arte, por ejemplo, la de la historia, la del lenguaje poético, ¿no? Muchas gracias, Lucas, sí, Ahora, muy amable. Muchas gracias a ambos, gracias Claudio. Gracias Lucas por la respuesta. Hay un comentario en el chat, lo leo y luego si hay preguntas, en fin, continuamos. Gabriela Versiglia, muy interesante. Me quedé pensando en que esto de la traducción entre dos mundos también podría llevarse como metodología para entender cómo es el proceso de expresión y creativo que se lleva a cabo tanto en la comunicación verbal como en las artes. Muchas sí, gracias por el comentario. sí, sí, sí. La traducción está en la tercera parte, ¿no? Creo que Gadamer trae esa idea porque ve en la traducción, digamos, en la actividad del traductor, ¿no? Un ejemplo concreto del fenómeno de fusionar horizontes, mundos lingüísticos diferentes, ¿no? Creo que lo trae en ese sentido. Después no estaría seguro si hay una teoría de la traducción en Braille. Yo creo que hay indicios que apuntan así a traer el fenómeno de traducción en ese sentido. Y también para ejemplificar el diálogo hermenéutico, ¿no? Que se da en ese caso entre dos mundos lingüísticos distintos. Yo creo que ahí hay una forma de comprensión que tiene el traductor que es muy semejante a lo que piensa Gadamer cuando piensa la fusión de horizontes, ¿no? Porque uno no puede abandonar su propia lengua materna y tampoco su propio mundo lingüístico. Entonces la pregunta es cómo pasar un mundo extraño o una alteridad a la comprensibilidad de la lengua familiar. Entonces ahí la interpretación y la comprensión adquieren una relevancia para... Pero me parece que, repito, creo que son ejemplos concretos para graficar esa conceptualidad de fusionar mundos lingüísticos, ¿no? Muchas gracias a ambos nuevamente. Hay una pregunta, Luciano Garófalo. Adelante, Luciano. A ver. Hola Lucas, ¿Cómo oye, estás? permíteme felicitarte bien, Lucas, gracias. Primero porque me gustó mucho tu exposición. Además el tema creo que siendo Gadamer es como el tema, ¿no? En algún sentido el núcleo. Y como para ser breve, al final esa referencia que la estuve esperando todo el momento al artículo sobre el oír, ese tan corto ahí de Gadamer de acotaciones hermenéuticas. Me encantó y bueno, tengo como una pregunta en algo que quizás fue que yo me desorienté y un breve comentario justo sobre este artículo sobre el oír de Gadamer y es que ahí Gadamer es un poco injusto a mi parecer con Aristóteles porque desde el inicio, como que claro, por el famoso inicio de metafísica, está la cuestión del predominio de la visión y Gadamer habla allí de ese paradigma, pero Gadamer nunca cita, y no creo que siendo Gadamer no haya leído ese pasaje, un pasaje de un tratado de Aristóteles, que estos de los parva naturales, tratados pequeñitos,
que se llama De Sensu, donde Aristóteles dice que el oír es el sentido más importante para alcanzar la frónesis. Así pone en griego, que todos los traductores ahí, claro, se dan golpes porque, bueno, ¿cómo traducimos aquí frónesis? Y como inteligencia o la capacidad de esta ética, tal. Y ahí como que también está en el mismo Aristóteles la gran importancia, como buen platónico que era, del oír, porque, bueno, al final es la cuestión de que a los niños se les enseñan mitos precisamente a través de la audición, ¿no? Digamos. Eso como esa rescatando ahí al viejo Aristóteles. Y la pregunta era, Lucas, que sobre tu exposición mencionaste varias veces, y esto quizás me desorienté y perdí, entonces te pido como que nos aclares un poco, cuando hablabas con esta insistencia de la como trascendentalidad de la pregunta ¿cómo es posible comprender? Acá esto lo referías al mismo Gadamer o a alguna de las otras variantes de cómo entender la hermenéutica. Eso era la pregunta principal. Claro. Bueno, gracias, Luciano, por las palabras. Claro, la hermenéutica sí, voy a ser como muy rudimentario, pero más tradicional, lo que se pregunta es, ¿qué tengo que hacer para comprender? Es decir, que lo que buscaba era reglas que guíen la correcta comprensión. O sea, ¿cuáles tengo que seguir? La posición de Gadamer es totalmente distinta. En la introducción dice lo siguiente, dice, yo jamás he querido hacer una perspectiva en la hermenéutica, sino que lo que me pregunto, kantianamente, estoy citando casi textual, es cómo es posible la comprensión. Es decir, buscar las condiciones que la hacen posible. Por eso él recurre a los prejuicios, por ejemplo, como una mediación que hace posible la comprensión. La propia historicidad también hace posible la comprensión. Es decir, que no se pregunta las reglas que tengo que seguir, sino que él lo dice así, dice, lo que me pregunto es, ¿qué acontece cuando comprendemos? ¿Cómo es posible, más allá de nuestro querer y hacer? Dice Gadamer. Y ese es como la variante trascendental que hay en la hermenéutica, que es lo que rescata a veces Stephen Crowell o Vigo, que ven ese aspecto trascendental y ven una conexión entre el último Gadamer y los límites, ¿no?, del lenguaje con los límites que impuso Kant, digamos, en la crítica, digamos. Ahora, hay que ver hasta dónde eso es posible, porque esa posición está en un texto que se llama Kant y el giro hermenéutico, ¿no?, pero que es un Gadamer muy tardío. Entonces uno tiene siempre dudas de cómo los propios filósofos se leen a sí mismos, ¿no? En el caso de Heidegger pasa igual, ¿no?, como él se lee a sí mismo. Entonces habría que pensarlo, porque yo ahí tengo como muchas dificultades con la autointerpretación que hacen los filósofos. Y la otra, es cierto lo que decís, que es injusto con Aristóteles, pero me parece que no lo voy a justificar, porque él en verdad dice que a pesar de que Aristóteles le da una ponderancia a la visión, el logos y el oír están conectados, lo dice en verdad así como muy al pasar. Pero me parece que la cuestión allí es que la modernidad y el avance del método le dio una ponderancia cada vez más importante a la percepción visual, porque es aquello que, digamos, que sirve en el ámbito de laboratorio, si se quiere, ¿no? Poder percibir los efectos, aunque sean artificiales, en un contexto neutralizado, como puede ser un laboratorio, percibirlos visualmente, o los efectos de alguna manera. Y creo que allí, digamos, se incrementa mucho más esa institución. Pero quizás sí sea un poco injusto con Aristóteles, ¿no? Gracias, Muchísimas Lucas. Nada. Luciano y Lucas. En fin, no me voy a meter con el tema de justamente de la capacidad. Platón lo tematiza bastante, digamos, acerca de la capacidad, que el ser humano es el único capaz de captar la armonía, en fin, la música, que hay ahí Sí. de la armonía. Pero bueno, no me meto. Hay una pregunta / comentario de Diego Magaña. En algún punto de su discusión con Habermas, Gadamer apunta que la fusión de horizontes es más un ideal que persigue, por así decirlo, que una actividad efectivamente realizable. ¿Crees que, dado el discurrir histórico de la filosofía y de la hermenéutica posterior a Gadamer en particular, estemos en una mejor posición actualmente para pensar la fusión de horizontes como un elemento metodológico realizable?
¿O forma parte de su misma constitución del permanecer inalcanzable? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con la pregunta. De hecho, algunos ven en la fusión de horizontes, esto habría que verlo también y pensarlo, una modalidad de la adecuatio entre pensamiento e intelecto. Es decir, por un lado Gadamer quiere librarse de la concepción de la verdad determinada por la adecuación entre pensamiento y cosas, pero parece que la fusión de horizontes termina siendo otro modo de adecuación, ¿no? Y tiene los mismos problemas que tiene la adecuatio medieval, es decir, los mismos problemas que hay de la participación, de la métexis en la antigüedad, pareciera que Gadamer, algunos creen, ¿no?, lo traslada a la fusión de horizontes. Habría que ver hasta dónde eso es posible. Quizás lo sea, porque parece muy similar, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con la pregunta, ¿no? Que es más bien un ideal, digamos, alcanzar, pero no de todo cumplible, ¿no? Muchas gracias a ambos. Yo me veo tentado de molestarte No, dale, 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 dale. para pelearnos y abrir el debate con el resto de las personas. En varias oportunidades de tu exposición hablaste de medium, de instrumento. ¿Cuál es la concepción del lenguaje que vos detectás o en tu exposición o en Gadamer? En fin, ¿cuál es la fuente para establecer que el lenguaje es un instrumento? Claro, es como la gran pregunta, ¿no? A preguntar qué es lenguaje. Digamos, yo este último tiempo estaba pensando lo siguiente, porque cuando uno lee la tercera parte de Verdad y Método, está tentado a decir que el lenguaje es el lenguaje coloquial, de la lengua natural, digamos. Es decir, que no hay una concepción del lenguaje como un sistema, aunque podría haber elementos que apunten a algo de esas características en verdad. Pero pareciera que el lenguaje es de yo y tú, de diálogo entre vos y yo, por ejemplo, ¿no? Es muy fáctico, tiene un carácter óntico. Ahora, ¿por qué esto podría ser así? Yo creo que esto podría ser así porque la hermenéutica descansa en la fenomenología. Leonel tiene un texto donde explica esto, porque dice, bueno, supongamos que la definición de fenomenología de Husserl, que dice que es la ciencia de la trivialidad, digamos, y que parte de la actitud natural, sino de dónde va a partir. Si la hermenéutica tiene esa base fenomenológica, que la dice el propio Gadamer, ¿no?, en la introducción, que él subyace en suelo fenomenológico. Cuando analiza el juego y el lenguaje, lo que termina diciendo Gadamer, que lo que hace allí es un abordaje puramente fenomenológico. Si esto es así, ¿no?, y si Grandón supongamos que tenga razón, el lenguaje es el lenguaje óntico, empírico, digamos. Esa sería. Ahora, la cuestión es también preguntarse de que, bueno, el lenguaje es eso, ¿no? El lenguaje es el que tenemos nosotros ahora. O por lo menos lo describe en esos términos. ¿Hasta dónde llega el lenguaje? Sería otra pregunta. ¿Todo es lenguaje? Pareciera que según la proyección de Bertrand no, que no lo es, ¿no? Porque por lo menos solo es lenguaje lo que es comprensible. Me parece que últimamente estoy teniendo más esa línea. ¿Significa que no puede haber digamos, un lenguaje como sistema en Verdad y Método? Sí, puede haber elementos. Por ejemplo, la dialéctica de la pregunta y la respuesta, donde todo enunciado es respuesta a una pregunta, pareciera constituir ese sistema de la lengua, ¿no? Porque habría allí una concepción de diferenciación, como en el estructuralismo, si se quiere. Pero me parece que es tomado muy con pinceles, ¿no?, esa idea del lenguaje. No sé si respondí, Ariel, algo. No, es para una discusión, diríamos, hiper larga. Simplemente a mí, quizás la palabra instrumento, vinculada al lenguaje, me hace pensar al lenguaje como un útil. Claro. Yo no sé si uso el lenguaje o es el lenguaje, en fin, el que me usa a mí. A Es que lo que voy a justa, determinar niveles
de lenguaje como horizonte, digamos, y lenguaje como habla, como el hecho de aplicar determinadas reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí habría una habilidad lingüística, pero en fin, eso. La No, atención. pero es que está bien, porque en la tercera parte de Verdad y Método, donde desarrolla la historia del lenguaje, lo que se encarga Gadamer allí es de criticar al lenguaje como útil, porque lo ve como a la mano, como disponible a la mano por parte, como si fuera una herramienta, ¿no es cierto? Y lo que termina diciendo Gadamer es que la historicidad de la lingüisticidad que precede, digamos, a los sujetos, terminan como envolviendo, digamos, a los interlocutores del diálogo. Es decir, en el diálogo que tenemos tú y yo, no tenemos al lenguaje como instrumento. Es imposible tenerlo, digamos. Nos precede totalmente. E incluso diría, ni siquiera la lengua materna, digamos, es dominable, nosotros en este caso el español castellano, por esa característica. Simplemente porque tiene historicidad, digamos. Uno cree que sí la domina, pero en realidad no. Es muy impropia incluso la lengua materna. Por eso lo de instrumento, pensaba cuando me generaba como ese ruido el tema de instrumento y no el lenguaje como cosmovisión. Pero Claro. bueno, hay otras preguntas, así que después nos peleamos tranquilos. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo se podría conciliar la renuncia de Gadamer a una preceptiva de la comprensión al modo de la hermenéutica clásica y a una metodología hermenéutica con el concepto de la anticipación de perfección como un presunto parámetro o precepto a seguir para alcanzar una correcta comprensión? Es una pregunta genial, porque el hecho de que Gadamer renuncie a una hermenéutica perceptiva no significa que no haya elementos que apunten a ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, esa anticipación sería una que podría girar la hermenéutica que plantea Gadamer a tener ciertos cánones o ciertos preceptos, ¿no? Otro que encuentro yo son los prejuicios, porque Gadamer es como muy ambiguo allí, porque la pregunta es cómo distinguir los buenos prejuicios o los genuinos prejuicios de los que no lo son, de las meras ocurrencias, digamos, ¿no? Y ahí hay un momento crítico, digamos, para ver cuáles son los adecuados. Yo no sé si con los elementos que hay en Verdad y Método alcanza para elaborar una preceptiva hermenéutica. Yo creo que puede ser quizá completado con alguna otra perspectiva, ¿no? Pero creo que sí, estoy de acuerdo. No, renuncia por un lado, pero hay elementos o preceptos que están presentes en Verdad y Método. Por ejemplo, no sé si es un precepto, pero quizá una norma que tiene que ver con el diálogo que mencionaba al final, el genuino diálogo. Esto que dice Gadamer, ¿no? De que no alcanza con dar la palabra al otro, si no hay quien del otro lado para que escuche esa palabra, ¿no? Para que haya una interpelación a uno. Implica que un principio o una norma es que uno tenga que estar abierto al otro, a la palabra del otro. Ahora, eso no es sino formarse en una especie de etos hermenéutico, digamos, y tener ese tipo de disposicionalidad para escuchar al otro. Es decir, que no es algo que es por naturaleza y que uno hace naturalmente, sino que es casi un imperativo que uno tiene que ponerse a sí mismo, ¿no? Para escuchar al otro. Y que tiene que ser formado continuamente, ¿no? De allí la importancia de la Biblia. Quizás allí, desde el inicio, habría una norma a seguir, ¿no? Dentro de la hermenéutica. Pero no, creo que no podría decir mucho más. No sé más que eso. Excelente, Lucas, excelente, excelente, Carlos. Fontana Horacio hace un comentario interesante. Hay una definición de percepción que dice que es la comprensión no lingüística de la realidad. Sí. Lucas, hay un texto muy lindo de Vigo, que seguro lo leíste, que es Diálogo Cooperativo, que él analiza justamente
los diálogos platónicos, para mostrar Sí. que el etos encarnado en Sócrates es justamente esa disposición a la apertura de ese otro. Y justamente que Platón caracteriza siempre los interlocutores de Sócrates con ese no saber, digamos, que no tienen esa competencia o esa disposición anímica respecto al diálogo, sino que quieren defender una tesis o que quieren, bueno, ganar la conversación y no entrar en la búsqueda compartida de la verdad o el asunto en cuestión. Después cualquier cosa, si no, te lo paso, esto es muy, muy, muy interesante. Gracias, Ale. Comentario, duda, reclamo. Hay una pregunta, Ariel, de Claudio. Perfecto, adelante, sí, Claudio, yo ya no veo. Gracias, Marina. Gracias, no quiero abusar tampoco. Leyendo el comentario de Horacio, ¿no? Pensaba recién si no hay algún tipo de articulación entre justamente la comprensión lingüística, por un lado, y la experiencia perceptiva articulada categorialmente, ¿no? O sea, pienso en la intuición categorial husserliana, propiamente hablando, ¿no? O sea, si en la intuición categorial husserliana hay sentido de por medio. Entonces, si ese sentido, que es perceptivo y es antepredicativo, no puede de alguna manera soldarse o articularse con la comprensión lingüística gadameriana, que es más de puño heideggeriano, ¿no? Eso se me ocurrió recién, escuchando, digamos, leyendo a Horacio lo que puso acá, ¿no? Y concretamente la pregunta que tenía era sobre esto que dijiste vos, que me pareció genial, ¿no? La estructura de pregunta y respuesta, ¿no? Que me sonó como una nueva suerte de a priori de correlación, ¿no? De tipo dialogal, y la pregunta es si eso no nos lleva a pensar que el originario es, en definitiva, lo intersubjetivo, ¿no? Claro. No sé si soy capaz de responder, tendría que ser muy honesto, pero lo primero, de percepción y comprensión. Sí, yo creo que puede haber un vínculo, porque si uno sigue, por ejemplo, la línea de Grondel, hay experiencias de sentido que no están en el lenguaje aún. Pero como dice Apple, si no vienen al lenguaje, son mudas todavía. Entonces serían difíciles de compartir intersubjetivamente en diálogo, ¿no? Eso sería bastante difícil. Y lo segundo me olvidé, ¿podrías cómo era? Sí, lo segundo era el a priori de correlación dialogal, esta estructura pregunta-respuesta, ¿no? Que es como una estructura a priori de la experiencia en general para Gadamer, tal como vos la expusiste. Si eso no supone que el originario, ¿no? En sentido ontológico, es lo intersubjetivo, ¿no? No Sí, pensando tal vez en una intersubjetividad trascendental a lo Husserl, pero me lleva a pensar eso, ¿no? O sea, si lo originario es un diálogo, el diálogo se establece entre personas y eso me lleva a pensar en una suerte de intersubjetividad originaria, ¿no? Que incluso puede tener alguna resonancia teológica, pensando que el Dios cristiano es intersubjetivo también, ¿no es cierto? Son personas interrelacionadas. Pero bueno, estamos en filosofía, ¿no? ¿Puedo intervenir? Me parece que no No me sé si hay un escucho. problema de audio, porque está Ahora como sí. mudo. ¿Puedo intervenir? Ahí tiene la mano El, levantada Carlos Ruta. el lenguaje... Le doy la palabra a Ruta y perdón. perdón. Bueno, No, muchas está gracias, bien. Claudio. Habla Horacio, porque seguramente está respondiendo lo que decían. ¿No? Sí, que el lenguaje básicamente es intercomunicación. Aunque yo lo escriba, lo estoy escribiendo para alguien, y el tema de la lengua original,
es un tema que hace esencialmente a la comprensión, porque cuando dos interlocutores usan la misma lengua, me parece a mí que eso les permite una libertad en cuanto a hablar y a decir o no decir, porque lo que no se dice ya está sobreentendido. Gracias. Sí, es que con lo último, y totalmente de acuerdo, ¿no? Para Gadamer, en el diálogo, hay un acuerdo básico y un principio que es para que haya diálogo, incluso habiendo conflicto, tiene que haber una lengua común, un mismo juego de lenguaje. Sí. Si no, no podría de ninguna manera proseguir el diálogo. Sería como el primer acuerdo, digamos, de todos, es compartir un lenguaje común, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, la buena voluntad. Lo dice Claro. en un libro en el que se refiere a la medicina. Habla sobre el lenguaje ahí, en ese libro, lo tengo por acá. Oye, eso no sé. La no sé cuánto oculta de la medicina. Y ahí lo dice claramente que el diálogo es entre dos personas de buena voluntad. Claro. Bien, un comentario de Laura, que de hecho me acordé de Laura Carugati cuando hablaba en Claudio, de esas clases maravillosas de alemán, cuando nos enseñó la filosofía del diálogo con Martin Buber, justamente cómo la estructura del diálogo ya estipula a ese otro en relación a mí y yo en relación a ese otro. En fin. Pero bueno, y el comentario de Laura es: toda conversación implica el presupuesto evidente de que sus miembros hablan la misma lengua. Esto es un Miter andere Reden. Muchas gracias, Laura. Carlos, Ruta, comentario y o pregunta. Hay una pregunta de Diego Magaña antes que la mía, o yo estoy equivocado, o se hizo ya y yo no se me pasó en el chat. No, esa yo la leí. Esa sí la leí. Sí, no. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muy prolijo, orgánico, riguroso. Yo quisiera hacer una observación y hacer una pregunta. La primera observación, yo no sé si Luciano exactamente a qué texto te referías de Aristóteles, pero en la edición de 1960, en la primera edición de Verdad y Método, la página 438 de esa versión, Gadamer cita al descenso de Aristóteles. Lo voy a leer en traducción. Si queremos determinar correctamente el concepto de la pertenencia de que se trata aquí, convendrá que observemos esa dialéctica peculiar que es propia del oír. No es solo que el que oye es de algún modo interpelado. Hay algo más. Y es que el que es interpelado tiene que oír, lo quiera o no. No puede apartar sus oídos igual que se aparta la vista de algo mirando en otra dirección. En algún momento dice, bueno, los oídos no tienen párpados, ¿no? Esta diferencia entre ver u oír es para nosotros importante, porque al fenómeno hermenéutico le subyace una verdadera primacía del oír, como ya reconoce Aristóteles, y cita de Sensu 4:37-3 y también la metafísica. Y dice en la nota, la primacía del oír sobre el ver se debe a la universalidad del logos, que no contradice a la primacía específica de la vista sobre todos los demás sentidos que con frecuencia se destaca en Aristóteles. ¿No? No sé si es exactamente el texto al que te referías, pero recordé enseguida esta cita de Gadamer, porque sin duda, como vos decís, en Aristóteles también está esta primacía del oír, y quizás sea una lectura sesgada
pensar tanto en Aristóteles como en Gadamer que el ver tiene una primacía sobre el oír en su posición respecto de la filosofía hermenéutica o la hermenéutica filosófica, sobre todo pensando que quizá el modelo de la comprensión es la conversación, donde es fundamental el oír, el ser interpelado. La segunda cuestión que quisiera plantearte, Lucas, es que en el eje, si yo entendí bien, por eso es que la pregunta es si yo entendí bien, si yo entendí bien, el eje de tu planteo es el vínculo entre la comprensión, el lenguaje y ser, ¿no? Ese trío, digamos, que es un trío paradigmático en Gadamer y en los críticos. Y la cita de Vátimo, más allá de la pendiente relativizante de Gadamer, que incluso puede ser la crítica o digamos la diferenciación de Vátimo respecto de Gadamer, sobre todo subrayando aquello de que todo que la verdad es interpretación, queda sin aclarar qué pasa con todo aquello que parecería que no es posible acceder al lenguaje y sin embargo está ahí delante nuestro. Pienso, por ejemplo, en la larga tradición apofática, tanto en el pensamiento oriental como de Oriente Medio, musulmán, digamos, judío y cristiano, respecto de, con todas las influencias neoplatónicas, obviamente, de algo que no puede decirse, no puede llevarse al lenguaje. Y entonces la pregunta que cabe ahí es si el comprender es un acceso al ser, a la presencia. La pregunta es si ese es el único acceso, o si hay otros accesos, o si todo acceso a la presencia y al ser es comprensión, o queda algo que no, o queda una sombra, o un sector, o un territorio, o una región que no es así, y entonces no es posible ser llevada al lenguaje y habría que pensar en otro modo de acceso a eso. Porque la pregunta mía, más que una pregunta, es una reflexión para que pensemos entre todos, es, ¿existe algo que no puede ser llevado al lenguaje? Como por ejemplo, la experiencia filosófica, o puede ser la experiencia religiosa, o experiencia estética de lo inefable, o la misma experiencia del mal. Entonces, ¿cómo accedemos a ello? ¿O hay vedado absolutamente el acceso? Vemos, como ves, no es una pregunta, sino es una reflexión para que pensemos entre todos. Uno de los núcleos, me parece a mí, uno de los nudos, una de las que deja abierto, no sin tratar, ¿no? Pero que despierta, más bien que interpela Gadamer aún. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si podría responder o aportar algo. Me voy a quedar con lo último. Si hay otra forma de comprensión a la presencia. De acceso. De acceso. Es decir, si la comprensión es un modo de acceso, si es el único modo de acceso o si hay otros. Claro. Y entonces, por la pregunta de Vátimo también, ¿no? El planteo de Vátimo. Sí, yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque la posición de Vátimo tiene argumentos fuertes, porque si él dice, por ejemplo, ¿no? Supongamos que hay algo que no es comprensible y que no puede venir al lenguaje. Es un supuesto metafísico.
claramente eso. Porque no es acreditable fenomenológicamente de que ese sea el caso, de que haya algo más allá del lenguaje. ¿Por qué suponer eso? Y por eso todo el ser es el lenguaje, ¿no? Sí, yo creo, capaz que esto es por mi propia formación, ¿no? Que uno de los modos, no sé si habrá comprensión, yo creo que sí, de acceder a la presencia o tratar de manifestarla, que no sea el lenguaje, hay que ver hasta dónde no lo es, podría ser, por ejemplo, la música. Porque esa semántica a veces, pero esa modalidad de sentido, ¿no?, que expresa la música, logra expresar algo que el lenguaje no puede, ¿no? Beethoven decía, ahí donde no llegan las palabras, va a llegar la música. Digamos, quizás ese sea una manera de acceder a la presencia, pero me parece que allí también hay algo de contradicción, ¿no? Y habría que ver si ese lenguaje, que es el de la música, qué tipo de lenguaje sería. No, pero sí creo que es un camino distinto a la conceptualidad filosófica de poder hacer comprensible la presencia de otra manera, ¿no? Creo que es lo único que podría aportar. Después no, tengo que decir que no sé muchas cosas de lo que has planteado. Muchas Yo gracias. tampoco, quedé tranquilo. No, bueno. No te deprimas, Lucas, por favor. Es Puedo para- agregar solo, claro, solo agregando justamente, hay otras manos levantadas, pero es solo un agregado a esto. En la parte tercera, donde mencionaste, Lucas, que Gadamer se ocupa del proceso o de la tarea, digamos, del proceso de traducción y de la tarea de quien traduce. Ahí a él le interesa justamente este aspecto a lo que apuntaba Carlos, y es que el lenguaje, en principio, es el único medio en el que se puede realizar, y esto es Folkscience, fue consumar la comprensión, porque solo en el lenguaje hay interpretación. Es decir, en esta tercera parte enfatiza que el ámbito, el único ámbito posible, y él dice porque el lenguaje es el medio universal en el que se realiza o en el que se consuma, digamos, la comprensión. Y eso es, creo, una de las dificultades como más nodulares de Gadamer, y es cómo entender la comprensión, sino como interpretación. Y como él afirma que la comprensión es experiencia de sentido, es decir, es interpretación, se da en el medio universal que es el lenguaje. Claro. Entonces, ahí es donde a veces pienso, quizá podemos recurrir, saliendo de Gadamer, podemos pensar que hay otros medios, digamos, otros medios en los que se folcite, en los que se consuma la comprensión, pero sin, me animaría a decir, sin interpretación. Claro, claro, sí. En el sentido de experiencia de sentido, ¿eh? No, yo estoy... Gracias por el comentario, porque la comprensión y la interpretación en la hermenéutica no están como... no están separadas, digamos. Van como juntas. Porque la interpretación es la explicitación de la comprensión, como dice Rodríguez, ¿no? Donde se explicita la comprensión. Ahora, cuando te escuchaba, recordaba lo que decía Carlos recién, es que el traductor tiene una gran conciencia de la pérdida en la traducción, de aquello que no se puede traducir a la lengua moderna a veces, ¿no? Creo que Gadamer dice que el traductor tiene ese pesar también, porque a veces hay cosas que no se pueden traducir, en el sentido de poder mantener esa extrañeza en la lengua materna, ¿no? Entonces me tenía diciendo, bueno, el traductor tiene mucha conciencia de la pérdida que hay en la traducción, de cosas que no se pueden trasladar, pero no literalmente que no se puede trasladar algo, quizá, pero en ese traslado
al volverlo propio o familiar para la lengua de llegada, por decirlo, se pierde y se termina perdiendo muchísimo, ¿no? Y me acordaba de lo que decía Carlos recién, ¿no? Y cosas que no se pueden, en este caso, traducir o traer al lenguaje de llegada, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Carlos y Lucas. Hay una pregunta en el chat y creo que Horacio levantó nuevamente la mano, no sé si esto es así, y luego le damos la palabra. Gilberto Brites, ¿la comunicación es la percepción y comprensión? ¿Sería como entrar y salir de uno mismo? Divagando en el razonamiento comunicacional, ¿para comprender lo percibido o lo expresado? No sé si... Ay, lo voy a leer porque no estaría entendiendo muy bien. No sé si está por ahí Gilberto. Sí, a ver si lo puede explicar. Como diría Platón, dar soporte a la escritura, porque a la escritura uno le pregunta y no responde. En fin. Ah, no tiene audio, no tiene audio. El problema de la escucha. Quizá la percepción esté vinculada, Gilberto, al oír. ¿A eso te referís? Al oír. Es decir, que la comunicación es el oír y la comprensión, que sería como entrar y salir de uno mismo, ¿no? Hay como un recorrido, digamos, para comprender lo que se escucha o lo expresado. Eso está preguntando, me parece. Gracias, Carlos. Yo no. Sería como entrar y salir de uno mismo. Creo que no agarré bien la pregunta, ¿no? Pero creo que Gadamer tiene una frase que dice, el diálogo, retomando Platón, ¿no? Es el diálogo del alma consigo misma, ¿no? Digamos que como que uno también tiene un diálogo interno. Nada, me sonó extraño esto de entrar y salir de uno mismo. Yo lo que diría es que la experiencia hermenéutica es un encuentro consigo mismo. Eso insiste Gadamer, y por eso el carácter negativo de la experiencia es porque lo primero que sucede, o primero lo que sucede en la experiencia hermenéutica, en la experiencia de la comprensión, del intento de la comprensión, es la puesta en tela de juicio, la puesta crítica de nuestras anticipaciones de sentido, lo que llama Gadamer prejuicios, ¿no? O disposiciones comprensivas, porque para nosotros prejuicio tiene una connotación diversa. Esos preconceptos, todo eso con lo que venimos, esa anticipación de comprensión, de sentido, de significado, respecto de lo que escuchamos, en la medida en que se coteja con lo que viene del otro o del objeto a comprender, eso nos lleva a nosotros mismos. Por eso que la comprensión tiene como uno de sus centros primeros la vuelta a sí mismo, el conocimiento a sí mismo, el vincularnos con nosotros mismos, ¿está? Y por eso apropiarnos del lenguaje. ¿Sí? Claro. No sé si entendí, Gilberto, lo que decías, pero eso es lo que se me ocurre comentar, ¿no? A ver si funciona de esta forma. Ahora sí, te escucho. Tengo nietos y rompen la computadora. Buenas tardes primero. Buenas tardes. Yo pregunto eso porque estuve leyendo un librito sobre hermenéutica donde decía que comprender al otro es un problema extremadamente complicado, incluso si nos está ofreciendo apenas algo que es como una lección de alguna ciencia, pero
una conversación, para entender una conversación, sobre todo en la parte C de los ejemplos que diste vos, ahí está diciendo que para entender a la otra persona había que... Ay, no me acuerdo exactamente las palabras, las anoté por acá. En la parte B, la hermenéutica puede entenderse como el arte de la interpretación de textos y lenguas. Esto es cualquier tipo de transmisión significativa que porte o parte sentido, en donde ya se presuponen procedimientos reglados y cánones que guíen el modo correcto en que dicha práctica se lleva a cabo. Y esto lo escribiste vos, Sí. lo leíste recién. Esta es la parte B. Por eso yo te decía, comprender al otro es un problema complicado. Y a veces en la parte en que yo tengo que entender al otro, tengo que salir de mí mismo y tratar de entender lo que me está expresando. Digo yo, no sé si estoy guiado. No, está bien. Allí lo que hice es como desarrollar como la historia de la hermenéutica, ¿no? Porque esto también tomado ligeramente porque recién mencionamos que quizás haya algunos preceptos, ¿no? En verdad el método, de que es muy imposible, no digo imposible, pero muy difícil para Gadamer estar del lado de la tesis según la cual uno puede trasladarse al otro para reconstruir la intencionalidad para poder entender el sentido originario de un texto, por ejemplo. Digamos, eso Gadamer lo ve difícil porque habría que pensar cómo es posible que haya un procedimiento de neutralización de los prejuicios, por ejemplo, o de la propia historicidad de la comprensión. Un método que garantice suspender eso por un momento. Eso Gadamer lo ve como muy difícil, por eso insiste mucho el que él no intenta hacer eso. Aunque menciono que, como mencionamos recién, hay elementos que tienen algún carácter de precepto en la herramienta. Pero realmente es muy complicado, ¿no? Trasladarse al otro para entenderlo mejor. Yo creo, me animo a decir que en verdad el método es algo que Gadamer no lo ve del todo viable, ¿no? Muchas gracias, Gilberto. No sé si Fontana, Horacio tenía alguna pregunta más. Yo simplemente menciono algo muy interesante, lo que, bueno, en fin, lo que mencionaba recién Carlos Ruta, respecto a que, retomando también la frase de Gilberto, de lo complicado, es doblemente complicado, digamos, hablar en una conversación, diríamos, porque no es solamente comprender a ese otro, sino también a uno mismo. Está el texto de Boeri, en respecto al análisis también de los diálogos platónicos, en los cuales se intenta mostrar que en el diálogo es solamente el momento en el cual uno incluso puede tener acceso a autoconocerse, porque es el momento en el cual uno, a través del otro, o el otro es medio de conocimiento para uno. Así que no es solamente comprender lo que el otro quiere decir, en el sentido más no tan técnico, digamos, sino también autoconocerse, el diálogo como fuente de autoconocimiento. Eso también es, bueno, por algo Ahora, de todas formas, toda experiencia hermenéutica para Gadamer es una experiencia de autoconocimiento, toda, porque supone poner en tela de juicio espontáneamente mis anticipaciones. Ahora sí, la pregunta es, ¿lo que es difícil es comprender el fenómeno de la comprensión o la comprensión? Porque lo que viene a decir Heidegger, que da vuelta a la tortilla, digamos, de la historia de la hermenéutica, es que el proceso que la comprensión nos constituye como tal. Y eso nos constituye, está pensado en Heidegger y está pensado en Gadamer desde la praxis, no desde la teoría. Porque toda nuestra praxis, como decía Luciano, toda nuestra praxis, todo nuestro modo de comportarnos exige comprensión.
el ejemplo del martillo en Heidegger. Entonces digo, la comprensión, si fuera tan difícil, el mundo y la vida sería imposible. Lo que Heidegger viene a decir, no, miren, ese fenómeno es un fenómeno originario, nos constituye como tal, inconscientemente, no sé si esa es la palabra, pero imperceptiblemente, si ustedes quieren, sucede así. Después están las dificultades en diversos ámbitos de la comprensión entre los hombres, pero en la vida normal, natural, yo pido una taza y me dan una taza. Pido que me presten un teléfono y me prestan un teléfono. Es decir, la comprensión es el fenómeno más natural que existe. Después hay situaciones en que los seres humanos es difícil la comprensión, pero esa es otra cuestión. Y lo que es difícil, sin duda, es comprender el fenómeno de la comprensión. Pero hay un nivel del Verstehen que es para Gadamer y para Heidegger, es el fenómeno originario de la de la experiencia hermenéutica, que es absolutamente espontáneo, natural, forma parte de nuestra praxis cotidiana, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, creo que Heidegger termina diciendo que es un factum, digamos, que es como un hecho. Bastante Claro. la de juicio la comprensión como tal. Claro. El uso de un martillo, el uso competente de algo, digamos, implica comprensión, digamos, ¿no? Clavar un clavo, dice Heidegger, ¿no? O tomar un teléfono. Así que. Me hicieron acordar el pasaje en el cual Heidegger habla de oír, que no se puede oír un puro ruido, sino que siempre está... Claro, uno escucha un tren. Está genial el ejemplo, porque él dice, no es que percibimos ruidos acústicos en el éter y un puro ruido, sino que cuando uno escucha, por ejemplo, escucha que llueve, que hay un auto, que pasa un tren, digamos. Incluso la comprensión está jugada, de hecho, ahí, ¿no? Después existen fenómenos defectivos, dicen, ¿no? Como por ejemplo que no te abre una puerta, que ahí entras como en conflicto con la comprensión, porque naturalmente abriría, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. No sé si hay una pregunta más, si no, damos por finalizado este hermoso y movido encuentro. Luciano tiene la mano levantada. No te deja hablar, ¿viste? No, ya le habló tanto, Luciano. Sí, no, eso de todas maneras no quería molestar más, sino solamente, profesor Carlos, confirmarle que de hecho justo ese tratado de Sensu y esa línea, el 437A, de la 3 a la 11, era la que tenía en mente, y por eso decía que no creo que Gadamer no la haya leído, pero solo que en ese artículo sobre el oír, él, bueno, quizás también cuestión de que es un artículo que era preparado por una conferencia, como él mismo ya aclara, a lo mejor lo trató de un modo generalizado, pero él dice así, y eso era lo que decía que sonaba injusto. Él dice, bueno, Aristóteles en metafísica es el responsable de lo que yo voy a llamar aquí la ocularidad de los griegos, que es el paradigma privilegiado, ¿la viste? Y bueno, y fíjese que él mismo sabía que eso no era así, digamos, al 100%. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, un aplauso cerrado para nuestro Lucas y agradecerles a todos y a todas por haber participado y al Centro de Hermenéutica fundamentalmente. No, muchas gracias a ustedes, Carlos.